Hola, hoy es miércoles 3 de julio de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios en la que nos ilumina Cristo, el sol de justicia que no conoce ocaso. Escuchemos. El 3 de julio nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra al apóstol Santo Tomás. Hay 3 datos que recordamos muy bien sobre este apóstol. Primero, que era llamado, en griego se dice Dídimos, y en español traducimos como el gemelo. Y con lo cual surge una pregunta muy interesante. Si él era gemelo, ¿cuál era su gemelo? Una pregunta muy buena. Entonces, bueno, ahí tenemos un punto. Otro punto, que en la última cena este apóstol le pregunta a Cristo, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y el otro dato interesante, que es el que se recuerda en el Evangelio que se proclama hoy, es que este es el apóstol que dijo, si yo no veo, yo no creo. Yo tengo que ver la señal de los clavos, yo tengo que ver la herida del costado. Evidentemente, Tomás tenía conciencia de cuáles eran las heridas más prominentes, casi diríamos más escandalosas, que sufría el cuerpo de una persona crucificada. Él eso lo tenía muy claro. Bueno, esos son los 3 datos que tenemos y yo quiero comentar brevemente 3 cosas sobre esos 3 datos. Primero, hay una teoría un poco loca, pero imposible por supuesto de contradecir y que tiene tal vez un poquito de lógica. Tal vez ese apodo que le tenían a Tomás al llamarlo el gemelo era porque físicamente Tomás se parecía mucho a alguien. ¿Y sabes lo que dice esta teoría? Que de los apóstoles, él era el que físicamente se parecía más al mismo Cristo. Tenía ese parecido físico. Pero es interesante ver cómo la semejanza puramente exterior, puramente física, no es suficiente. No sabemos si es verdad que físicamente Tomás tenía un cierto parecido con Jesús, no lo sabemos. Pero aunque hubiera sido así, el solo parecido exterior no es suficiente. Y esta es la enseñanza que quiero que nos quede clara. No es suficiente. Es decir, que la gran semejanza que nosotros hemos de buscar con Cristo es la semejanza interior de la que nos habla San Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Eso en cuanto al primer punto, que te repito, nadie puede verificar eso, pero aunque hubiera sido cierto que Tomás se parecía físicamente mucho al Señor, lo importante está en la semejanza de corazón. Segundo, Tomás le dice a Cristo, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Esa es la manera de expresarse de una persona muy lógica, muy racional, pero sobre todo una persona que gusta de tener el control, como yo creo que nos pasa a muchos de nosotros. Nos encanta tener el control de las cosas. Y entonces Cristo le dice, ¿cómo así que cómo van a saber el camino? Es que el camino soy yo. Esa respuesta de Cristo que estamos acostumbrados a oírla, yo soy el camino, en el fondo significa, si quieres llegar a donde yo voy, no te desprendas de mí. Pero no desprenderse de Cristo, tomar a Cristo auténticamente como camino, significa soltar el control. Mira el parecido tan grande que hay entre las palabras que Cristo le dice a Tomás y las palabras que Dios le dice a Abraham, cuando le dice, sal de tu tierra y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Yo te mostraré. ¿Qué significa eso?
que tienes que caminar en mi presencia y junto a mí, tienes que ir conmigo, porque yo te lo mostraré. Es decir, Dios puso a Abraham en dependencia hacia Dios y Cristo puso a Tomás en dependencia hacia Cristo. Pero sobre todo, volviendo a nuestra reflexión y aplicación moral, aquí de lo que se trata es de suelta el control, o mejor, entrégale el control a Cristo. Y tercero, hay muchas cosas que se pueden reflexionar sobre Tomás cuando se encuentra con el resucitado, aquello de si no veo el hueco de los clavos, si no veo la herida del costado. Y uno siempre reflexiona en la parte de Tomás, la dificultad que él tenía para creer, o el paso en la fe que da, como nos enseña San Agustín, el paso en la fe que da cuando finalmente Tomás dice, Señor mío y Dios mío. San Agustín, meditando en esa frase, dice, por supuesto que ejerció la fe, porque proclamó más de lo que vio. Vio a un hombre resucitado y lo proclamó como Dios. Sí, uno reflexiona mucho en torno a Tomás, pero pensemos en un aspecto muy hermoso que lo escuché hace ya bastantes años en la predicación de un buen sacerdote de mi comunidad. Decía él, démonos cuenta la misericordia que hay en el hecho de que Cristo resucitado haya querido dejar sus llagas visibles. Porque están visibles, créeme que no solo para Tomás. Las llagas del resucitado se hacen presentes en nuestras vidas de muchas maneras. Las llagas del resucitado se hacen presentes en nuestra vida, a veces en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia historia, cuando descubrimos, como descubrió San Pablo, que lo más débil y lo más llagado de nuestra historia es lo que muchas veces nos mantiene más apegados, más unidos a Dios. Entonces quisiera que cerráramos esta pequeña reflexión alabando la misericordia de Cristo, que quiso dejar visibles sus llagas para Tomás y de alguna manera también para nosotros. Hola, soy Fray Nelson y este mensaje es para recordarte que te suscribas y te unas a mi canal. Vamos a difundir evangelización católica. Que Dios te bendiga.